Renata dejó la maleta en el suelo antes de terminar de abrir la puerta. Algo no encajaba. Había un par de zapatillas de hombre junto al mueble de la entrada. Unas zapatillas que ella conocía perfectamente porque las había odiado durante años. El olor del apartamento tampoco era el suyo. Olía a loción de afeitar barata y a comida recalentada. Caminó despacio hacia la sala, y ahí estaba él, de pie, con una caja de cartón entre los brazos, mirándola como si fuera ella la que sobraba en aquel lugar. «¿Qué haces aquí? Terminamos, ¿recuerdas?», dijo Adrián, genuinamente confundido, como si acabara de repetir una obviedad. Renata sintió que las manos le empezaban a temblar, no de miedo, sino de una rabia fría que apenas lograba contener. «Adrián, te lo digo por tercera vez. Este es mi apartamento. Tú eres quien se muda, no yo. Antes de seguir contándote cómo Renata llegó hasta ese momento y qué hizo después, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad o qué país me estás escuchando hoy? Me encanta saber quién me acompaña en cada historia, así que si quieres, cuéntamelo en un comentario mientras seguimos». Renata tenía 32 años. Trabajaba como coordinadora en una clínica dental y era, según todos los que la conocían, una mujer tranquila. No de esas que gritan por cualquier cosa ni que arman escándalos en los pasillos. Era paciente, ordenada, de esas personas que prefieren pensar antes de hablar. Llevaba viviendo en ese apartamento del edificio Los Almendros desde hacía casi 3 años, primero con Adrián, y desde hacía 4 meses, completamente sola. La relación con Adrián había sido, durante mucho tiempo, cómoda. Él era simpático, hacía reír a todo el mundo en las reuniones familiares, tenía ese tipo de encanto fácil que hace que la gente lo perdone todo. Pero detrás de esa simpatía había un hombre que jamás había resuelto un problema por sí mismo. Su madre le pagaba el celular. Sus amigos le prestaban dinero que nunca devolvía. Y cuando algo se complicaba, siempre aparecía alguien dispuesto a arreglarlo por él. Durante los 2 años que vivieron juntos, esa persona había sido Renata. Ella pagaba las cuentas cuando él se olvidaba. Ella hablaba con el administrador cuando había algún problema con el edificio. Ella organizaba, resolvía, sostenía. Adrián, mientras tanto, vivía convencido de que las cosas simplemente se acomodaban solas a su alrededor, sin entender que detrás de cada solución había alguien haciendo el trabajo invisible. La ruptura no fue un escándalo. Fue más bien un desgaste, de esos que se acumulan tan despacio que uno no se da cuenta de lo pesados que se han vuelto hasta que ya no puede seguir cargándolos. Renata recordaba con claridad los pequeños momentos que, sumados, la habían llevado hasta ahí. La vez que Adrián olvidó pagar el seguro del auto y ella tuvo que resolver, a las carreras, un problema con la aseguradora mientras él dormía tranquilamente, porque tenía el día libre y no quería preocuparse por nada. La vez que prometió encargarse de organizar el cumpleaños de su propia madre y terminó siendo Renata quien hizo las llamadas. Compró el pastel y decoró la sala, mientras él aparecía media hora antes, con un ramo de flores y toda la satisfacción de quien cree haber cumplido su parte. Ninguno de esos momentos, por separado, parecía suficiente para terminar una relación, pero juntos formaban un patrón que ella ya no podía dejar de ver. La gota que derramó el vaso llegó una noche de un jueves cualquiera, después de descubrir que Adrián había gastado el dinero que debía ir al alquiler en una apuesta deportiva que estaba segurísimo de ganar. No fue tanto el dinero perdido lo que la hizo estallar por dentro, sino la tranquilidad absoluta con la que él se lo contó, como si estuviera compartiendo una anécdota graciosa en lugar de confesando un problema serio. «Pero relájate, ya conseguí cómo cubrirlo para el próximo mes», dijo, sin notar la expresión de Renata. «Un amigo me va a prestar. Adrián, no se trata solo del dinero. Se trata de que decidiste algo que nos afecta a los dos, sin preguntarme, sin avisarme, confiando en que yo iba a arreglar cualquier consecuencia si salía mal. Pero no salió mal del todo. Ya te dije que lo voy a cubrir. Esa no es la cuestión. Esa noche, Renata simplemente dijo basta. No hubo gritos. Solo una conversación larga, seria, en la que ella le explicó, con una calma que a él lo desconcertó profundamente, que ya no quería sostener sola una relación de 2 personas.
Adrián se sorprendió, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad, como si en su cabeza todo hubiera estado funcionando perfectamente bien. Pero si nunca nos hemos gritado, nunca hemos tenido problemas grandes, insistió, buscando entender algo que se le escapaba por completo. Ese es justo el problema, Adrián. Nunca hemos tenido problemas grandes porque yo siempre me encargué de que no los hubiera. Y estoy cansada. Prometió cambiar, como siempre. Habló de anotarse en un curso de finanzas personales, de ser más responsable, de demostrarle que podía ser distinto. Pero ella ya había tomado la decisión, y esta vez no se trataba de una promesa incumplida más, sino de una certeza tranquila que llevaba meses construyéndose por dentro. Él se fue a vivir con su madre, doña Georgina, una mujer amable pero incapaz de decirle no a su hijo. Renata, con la ayuda de la administración del edificio, hizo lo que debía haber hecho desde el principio. Cambió el contrato de arrendamiento para que quedara únicamente a su nombre. Pagó lo correspondiente, firmó los papeles, y durante 4 meses vivió sola, en paz, reconstruyendo poco a poco su rutina. Adrián, sin embargo, nunca terminó de aceptar que aquello fuera definitivo. En su cabeza, la separación había sido más una pausa incómoda que un final. De vez en cuando le escribía mensajes como «Algún día vuelvo, ya vas a ver», medio en broma, medio en serio, y Renata simplemente los ignoraba, cansada de darle importancia a cosas que no la merecían. Lo que ella no sabía era que Adrián, en algún momento, había hecho una copia extra de las llaves antes de mudarse, por si acaso, según le confesaría después. Y que su nueva relación con una mujer llamada Fabiana había terminado 3 semanas atrás de la manera más abrupta posible. Ella lo había echado de su departamento, tras descubrir que él seguía usando la tarjeta de crédito de su expareja anterior para pagar salidas. Sin dinero, sin lugar fijo y sin ninguna intención de asumir del todo su parte de responsabilidad, Adrián decidió que el apartamento de Renata era, en su lógica particular, su lugar de siempre, y que ella, tarde o temprano, terminaría aceptándolo, como había aceptado tantas otras cosas antes. «No entiendo por qué te pones así», le dijo esa primera noche, dejando la caja sobre la mesa del comedor. «No es como si fuera un extraño. Viví aquí. Mi mamá guarda hasta las tazas que trajimos juntos. Las tazas están aquí porque yo las pagué, Adrián. Y tú no vivías aquí, vivías conmigo, que es distinto. Y ya no. Ay, no exageres. Solo necesito un tiempito mientras me organizo. Ni que fuera para siempre». «Tampoco dijiste que fuera para siempre, pero tampoco has dicho que te vas a ir», respondió ella, sorprendida de la claridad con la que le salían las palabras, a pesar del temblor en las manos. «Necesito que te vayas hoy». Él soltó una risa corta, casi condescendiente, como quien escucha una amenaza que no se toma en serio. «Renata, seamos realistas. No vas a llamar a la policía por esto. No vas a montar un show delante de los vecinos. Al final vas a terminar dejándome quedarme un par de días, como siempre. Así que mejor ahorrémonos la pelea». Esa frase se le quedó grabada, como siempre, como si su historia entera se resumiera en la certeza de que ella, tarde o temprano, cedía. Y lo peor era que, hasta ese momento, Adrián tenía razón. Siempre había cedido. Por cansancio, por costumbre, por no querer el conflicto. Pero algo en su interior, esa noche, se acomodó de una manera distinta. No sintió el impulso de gritar, ni de suplicar. Sintió, más bien, una calma extraña, la calma de quien acaba de entender que discutir no iba a servir de nada. «Está bien», dijo simplemente. «Quédate esta noche. Mañana hablamos». Adrián sonrió, satisfecho, sin notar que aquella frase no era una rendición, sino el comienzo de otra cosa completamente distinta. Esa noche, Renata no durmió en su cuarto. Se instaló en el sofá, con su teléfono, y empezó a escribir. No mensajes de rabia ni reclamos. Simplemente empezó a anotar fechas. Cuándo se había hecho el cambio de contrato. Cuándo había pagado cada recibo. Cuándo Adrián se había ido a vivir con su madre. Buscó los mensajes de texto donde él mismo, meses atrás, había escrito frases como «Ya me llevé mis cosas» o «Dile al administrador que ya no vivo ahí»,
para lo del gas. Los guardó todos, uno por uno, como quien construye un rompecabezas sin saber todavía qué imagen va a formar. A la mañana siguiente, mientras Adrián dormía tranquilamente en el que había sido su cuarto, Renata salió temprano al pasillo. Y ahí, apoyado en el marco de su puerta con una taza de café humeante en la mano, estaba don Hilario. Don Hilario Duarte era el vecino del apartamento de enfrente, un hombre de 71 años, viudo, retirado desde hacía más de una década de su trabajo como gestor administrativo en un despacho notarial. Había pasado gran parte de su vida laboral entre contratos, escrituras, actas y reglamentos, y presumía, con cierto orgullo tranquilo, de conocer todos los trucos, tanto los limpios como los sucios. Era de esas personas que hablan despacio, que parecen tener todo el tiempo del mundo, y que, sin embargo, cuando algo importaba de verdad, actuaban con una precisión sorprendente. «Buenos días, mija», dijo, notando de inmediato la cara de cansancio de Renata. «Se te ve como si hubieras dormido en la sala de espera de un hospital». «Casi, don Hilario. Dormí en mi propio sofá». «Ah, ¿y eso por qué, si se puede saber?» Renata dudó un segundo, pero terminó contándole todo, sentada en las escaleras del pasillo, mientras el edificio empezaba a despertar con los sonidos de siempre. Una radio encendida en algún piso, un perro ladrando, el ascensor subiendo y bajando. Don Hilario escuchó sin interrumpir, dando pequeños sorbos a su café, asintiendo de vez en cuando. «Mira», dijo cuando ella terminó, «en mis tiempos, este tipo de cosas se arreglaban de otra manera. La gente se sentaba, hablaba cara a cara, y si no se entendía, pues se llamaba al que sabía de papeles, que para eso estábamos. Ahora todo el mundo quiere resolver todo a los gritos por un mensaje de texto, y así no se llega a ningún lado». Don Hilario se quedó un momento en silencio, mirando el pasillo vacío, como si estuviera recordando algo de hacía muchos años. «¿Sabes una cosa? Esto me recuerda a un caso que tuve en la notaría, allá por mis años buenos, cuando todavía tenía el pelo negro y las rodillas no me dolían con el frío. Un señor se murió y dejó una casa a sus 2 hijos, pero uno de ellos, el mayor, ya se había instalado ahí con toda la familia, convencido de que por ser el mayor le correspondía todo. El hermano menor vino a verme, angustiadísimo, sin saber qué hacer. Y yo le dije exactamente lo mismo que te voy a decir a ti. No discutas, documenta. La gente que se cree con derecho a algo que no le corresponde, tarde o temprano, se enreda solita si uno tiene la paciencia de esperar y los papeles en orden. ¿Y qué pasó con esa casa? Ay, mija. Terminó todo resuelto sin necesidad de un solo grito, con actas, testigos y un inventario bien hecho. El hermano mayor se fue con la cabeza baja, eso sí, pero se fue por su propia voluntad, porque entendió que no tenía ningún argumento. Así funcionan estas cosas. La razón, cuando está bien documentada, no necesita levantar la voz. Renata sonrió, a pesar del cansancio. Había algo reconfortante en la manera en que don Hilario hablaba, con esa mezcla de experiencia y calma que parecía venir de haber visto ya casi todo lo que la vida podía ofrecer en materia de conflictos humanos. «Antes las cosas se resolvían distinto, ¿sabe?», agregó él, con un dejo de nostalgia. La gente se sentaba en el patio, tomaba café, y aunque hubiera diferencias, siempre había un mínimo de respeto en la conversación. Ahora todo es tan rápido, tan digital, que la gente pierde la paciencia hasta para escuchar. Pero fíjate que las herramientas viejas, mija, esas de sentarse a pensar con calma, siguen funcionando igual de bien que siempre. ¿Y usted qué haría? Yo, para empezar, no discutiría con él. Discutir con alguien que está convencido de tener la razón es como tratar de convencer a un gato de que se bañe. Pierdes el tiempo y terminas arañado. Lo que hay que hacer es dejar que él mismo se meta en su propia trampa, con papeles, con fechas, con testigos. La gente como tu Adrián se cree muy lista, pero nunca piensa en los detalles. Y los detalles, mija, son los que después te salvan en cualquier oficina. Esa conversación fue el inicio de algo que Renata no había esperado. Una alianza inesperada entre una mujer de 32 años agotada de ceder
y un hombre de 71 que llevaba toda la vida esperando una buena excusa para volver a sentirse útil. Durante los días siguientes, mientras Adrián se instalaba cada vez con más comodidad, convencido de que el silencio de Renata era señal de resignación, ella y don Hilario se reunían por las tardes, después de que ella salía del trabajo, a tomar café y revisar papeles. Don Hilario le explicó con calma cómo funcionaba el reglamento del edificio, qué autoridad tenía la administración sobre situaciones de ocupación no autorizada y qué pasos debía seguir para que, llegado el momento, no hubiera ninguna duda legal sobre quién tenía derecho a estar en ese apartamento. Lo primero, dijo él, mientras revisaba una copia del contrato que Renata había impreso, es que este documento está clarísimo. El contrato es tuyo, y solo tuyo, desde hace 4 meses. Eso ya te pone en ventaja. Lo segundo es que él mismo, sin darse cuenta, ha dejado un rastro de mensajes donde reconoce que ya no vivía aquí. Eso, mija, es oro puro. ¿Y qué hago con todo eso? No puedo simplemente enseñárselo y esperar que se vaya. No, claro que no. Alguien tan convencido de que el mundo debe acomodarse a su manera no reacciona a la lógica. Reacciona cuando su propia confianza se le vuelve en contra. Hay que dejar que actúe, que se sienta seguro, que cometa sus propios errores. Y mientras tanto, tú vas guardando cada cosa que haga. Mientras tanto, el ambiente en el apartamento se volvía cada vez más tenso, aunque de una manera silenciosa. Adrián, sin ningún tipo de vergüenza, empezó a comportarse como si nada hubiera cambiado. Cambió la contraseña del wifi sin avisar, alegando que la anterior era muy insegura. Invitó a 2 amigos una noche a ver un partido, llenando la sala de botellas vacías, que dejó ahí hasta el día siguiente. Incluso comentó con la vecina del piso de abajo, una señora mayor llamada Carmela, que Renata estaba pasando por un momento difícil, y que por eso él había vuelto para acompañarla. Ese comentario, sin que Adrián lo supiera, terminó siendo un error enorme. Carmela, extrañada porque conocía a Renata desde hacía años y la consideraba de las personas más estables del edificio, le contó exactamente lo que Adrián había dicho. «Mija, yo no quise decir nada delante de él, pero me pareció rarísimo», le confesó Carmela una tarde, mientras regaba las plantas del pasillo. «Tú nunca me has parecido de las que están pasando por un momento difícil. Al contrario, siempre te veo saliendo temprano al trabajo, arreglando tus cosas, viviendo tu vida normal. Así que cuando él me dijo eso, me quedé pensando que algo no cuadraba. No pasa nada, Carmela. Simplemente es Adrián inventando historias para justificar por qué está en mi apartamento». «Ay, qué barbaridad. Bueno, para que sepas, si necesitas algún testigo de que aquí no hay ningún drama de tu parte, cuenta conmigo. Yo llevo viéndote pasar por ese pasillo casi todos los días desde hace 3 años, y jamás te he visto mal, como él dice». Ese pequeño intercambio, aparentemente sin importancia, terminó siendo una pieza más del rompecabezas que Renata y don Hilario estaban armando con paciencia. Carmela, sin saberlo del todo, se había convertido en una testigo espontánea de la versión real de los hechos, algo que más adelante tendría su propio peso. Renata, en lugar de molestarse, sonrió por primera vez en varios días. «Perfecto», le dijo a don Hilario esa tarde. «Ahora hasta tiene testigos de que está mintiendo sobre por qué está aquí». «Ya ves», respondió él, con una sonrisa pícara. «La gente como Adrián siempre se enreda solita. Solo hay que darles cuerda». Una tarde, mientras revisaban juntos los mensajes que Renata había ido recopilando, don Hilario sacó de un cajón una libreta pequeña, de tapas gastadas, llena de anotaciones hechas a mano con una letra pequeña y ordenada. «Esta libreta la tengo desde mis años en la notaría», dijo, pasando las páginas con cuidado. «Aquí anotaba yo cada caso importante, con fecha, con nombres, con detalles. La gente joven de ahora tiene todo en el teléfono, que está bien, es más rápido, pero yo sigo confiando más en el papel. El papel no se borra si a uno se le cae el celular al inodoro». Renata soltó una carcajada, la primera risa genuina que se permitía en varios días. «¿A usted se le cayó el celular al inodoro alguna vez, don Hilario?» «2 veces, mija. La segunda vez ni me molesté en sacarlo rápido. ¿Para qué? Si ya sabía cómo iba a terminar la historia».
Esa broma sencilla alivianó, aunque fuera por un momento, la tensión que Renata cargaba desde hacía días. Había algo en la manera de ser de don Hilario, en su ritmo pausado, en su costumbre de contar historias de otra época, que le recordaba a ella lo que significaba resolver los problemas sin urgencia, sin desesperación, confiando en que las cosas bien hechas, tarde o temprano, dan resultado. En mis tiempos, continuó él, sirviendo un poco más de café, cuando alguien tenía un problema con un vecino, no se corría a las redes sociales a contarle al mundo entero. Se tocaba la puerta, se hablaba, y si no funcionaba, se buscaba a alguien con más experiencia, un tío, un padrino, un vecino viejo como yo, para que ayudara a mediar. Ahora la gente prefiere pelear en un grupo de chat antes que sentarse a resolver las cosas en persona. Pero mira, aquí estamos tú y yo, sentados, tomando café, resolviendo esto como se debe. Me alegra mucho que esté aquí, don Hilario. De verdad. Y a mí me alegra tener algo interesante que hacer, para serte sincero. Desde que me jubilé, mis días eran básicamente el periódico, el café y el noticiero de la noche. Esto le ha dado un poco de emoción a mi rutina, aunque no se lo digas a nadie, que no quiero que crean que ando de metiche por todo el edificio. Mientras tanto, Adrián seguía comportándose con la misma seguridad de siempre, ajeno por completo a la red de evidencias que se iba tejiendo a su alrededor. Una noche llegó con 2 amigos, sin avisar, y ocupó la sala entera para ver un partido de fútbol, subiendo el volumen del televisor hasta un punto que obligó a Renata a encerrarse en su cuarto con audífonos para poder trabajar en unos pendientes de la clínica. Al día siguiente, ella encontró la cocina llena de platos sucios y varias botellas vacías sobre la mesa, que Adrián, por supuesto, no se había molestado en recoger. ¿Vas a limpiar esto?, le preguntó ella, señalando el desorden. Sí, ahorita lo hago, respondió él, sin siquiera levantar la vista del teléfono. El ahorita se convirtió, como tantas otras veces en el pasado, en nunca. Renata terminó limpiando ella misma, pero esta vez, antes de hacerlo, tomó una fotografía del desastre con la fecha visible en la esquina de la pantalla y la guardó junto a las demás pruebas que iba acumulando. No dijo nada más al respecto. Simplemente siguió construyendo, con paciencia, el expediente silencioso que terminaría siendo la base de todo. Con el paso de los días, Adrián empezó a notar algo distinto en Renata. No estaba enojada, no le reclamaba nada, no discutía. Simplemente lo observaba con una tranquilidad que a él, poco a poco, empezó a incomodarlo. Estaba tan acostumbrado a que sus acciones generaran gritos o llantos, algo a lo que pudiera responder con encanto y disculpas fáciles, que aquel silencio calmado lo desconcertaba profundamente. «¿Por qué me miras así?», le preguntó una noche, mientras cenaban en la misma mesa, en un silencio que a él le resultaba insoportable. «¿Así cómo?». «No sé, como si supieras algo que yo no sé». Renata simplemente se encogió de hombros y siguió comiendo. No dijo nada más, y esa falta de reacción, curiosamente, lo inquietó más que cualquier pelea. Fue don Hilario quien propuso el siguiente paso, uno que terminaría siendo la pieza central de todo el plan. Sabía, por su experiencia, que Adrián era de esas personas que necesitan sentirse importantes, sentir que tienen el control de la situación. Así que le sugirió a Renata que, en lugar de seguir evitando el tema, le propusiera a Adrián algo que él mismo interpretaría como una victoria. Dile que, ya que insiste en quedarse un tiempo, prefieres que quede algo por escrito, para evitar malentendidos. Algo simple, como un acuerdo de convivencia temporal. Él, seguro, lo va a firmar sin leerlo con cuidado, porque va a pensar que es él quien te está haciendo un favor, quedándose por lástima. ¿Y qué gano yo con eso? Todo, mija. Porque ese papel, bien redactado, no va a decir lo que él cree que dice. Va a dejar constancia clara de que él está ahí como invitado temporal, sin ningún derecho sobre el contrato, con una fecha límite para irse. Y si después hay que llamar a la administración, o en el peor de los casos, a la policía por ocupación indebida, ese documento, firmado por su propia mano, va a ser la prueba perfecta. Renata dudó al principio. Le parecía casi demasiado sencillo,
casi ingenuo confiar en que Adrián firmaría algo así, sin sospechar nada. Pero don Hilario, con la experiencia de haber visto decenas de casos similares en su vida laboral, insistió en que la vanidad de las personas como Adrián era precisamente su mayor debilidad. Nunca van a sospechar de algo que los hace sentir que tienen razón, dijo. Eso es lo último que revisan. Y tuvo razón. Cuando Renata le presentó el papel, cuidadosamente redactado por don Hilario con un lenguaje sencillo pero legalmente preciso, Adrián lo leyó por encima, sonrió con superioridad y firmó sin hacer ni una sola pregunta. «Ya ves», le dijo a Renata, guardando su copia con gesto triunfal. «Sabía que ibas a entrar en razón». Ella no dijo nada. Solo guardó su propia copia en un sobre, junto a los mensajes impresos, los recibos y una pequeña libreta donde había anotado, con fecha y hora, cada uno de los inconvenientes que Adrián había causado durante esos días. Mientras tanto, la vida de Adrián empezaba a complicarse por otros frentes, completamente ajenos al plan de Renata, pero que jugarían a su favor. Su madre, doña Georgina, cansada de que él le pidiera dinero constantemente alegando que estaba resolviendo cosas importantes, empezó a hacer preguntas incómodas, y cuando finalmente se enteró, por boca de una prima chismosa, de que su hijo se había instalado en el apartamento de Renata sin que ella lo hubiera invitado realmente, la vergüenza fue mayor que cualquier lealtad automática. «Adrián, eso no está bien», le dijo por teléfono, con una voz que él rara vez había escuchado tan seria. «Esa muchacha tiene todo el derecho de estar tranquila en su propia casa. Tú ya no vives ahí. Yo no te voy a seguir defendiendo si sigues haciendo estas cosas». Adrián, desconcertado por no tener el respaldo incondicional al que estaba acostumbrado, empezó a sentir por primera vez que el terreno bajo sus pies no era tan firme como él creía. Al mismo tiempo, Fabiana, su expareja reciente, se enteró por casualidad, a través de un conocido en común, de dónde se había instalado Adrián, después de que ella lo echara. Aquello confirmó lo que ya sospechaba, que él no tenía ningún problema en aprovecharse de la generosidad de los demás, sin ningún tipo de remordimiento. Cualquier posibilidad de reconciliación, que él aún guardaba en secreto como plan alternativo, se esfumó por completo. Adrián, sin saberlo, se había quedado sin ninguna de sus redes de apoyo habituales, solo, sin dinero suficiente, y viviendo en un lugar donde, poco a poco, empezaba a sentirse observado, aunque no lograba entender exactamente por qué. Intentó incluso cambiar de estrategia. Una tarde llegó con un ramo de flores baratas, compradas en el puesto de la esquina, y se sentó frente a Renata con una expresión que pretendía ser conciliadora. «Oye, he estado pensando, y la verdad es que capaz me apresuré con todo esto de instalarme sin avisarte bien. Pero también pienso que, si lo vemos con calma, capaz esto es una señal de que deberíamos darnos otra oportunidad. Digo, no fue tan grave lo que pasó entre nosotros, ¿no crees?» Renata lo miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. Le costaba entender cómo, después de todo lo ocurrido, él seguía buscando una salida que no implicara asumir ninguna responsabilidad real. «Adrián, no se trata de darnos otra oportunidad. Se trata de que entraste a mi casa sin permiso, y ahora estás tratando de convertir eso en una especie de reconciliación romántica. Eso no va a pasar. Pero, no hay pero. Las flores no cambian nada. Lo que necesito es que sigas el proceso que ya está en marcha, con la administración, y que te vayas cuando corresponda». Él se quedó con las flores en la mano, sin saber muy bien dónde ponerlas, y terminó dejándolas sobre la mesa de la cocina, donde se marchitaron durante los días siguientes sin que nadie les prestara demasiada atención. Ese mismo fin de semana, Adrián intentó otra táctica, esta vez apelando a la opinión pública del edificio. Bajó a la portería y, en tono casual, le comentó al conserje, un joven llamado Bernabé, que Renata estaba haciendo un drama de algo que en realidad era muy sencillo de resolver entre ellos, sin necesidad de meter a la administración. Bernabé, sin embargo, ya había recibido instrucciones claras de doña Estela sobre la situación, y se limitó a responder con amabilidad profesional. «Mire, don Adrián, yo no puedo opinar sobre esos temas. Lo único que sé es que el contrato está a nombre de la señora Renata,
y que cualquier cosa relacionada con la ocupación de la unidad la maneja directamente la administración. Si tiene alguna inquietud, le recomiendo hablar con doña Estela. Esa respuesta, tan neutral como definitiva, terminó de convencer a Adrián de que ya no encontraría, en ningún rincón del edificio, a nadie dispuesto a tomar su versión de los hechos como válida. La sensación de estar completamente solo, algo que había evitado toda su vida gracias a su encanto y a la buena disposición de los demás, empezó a instalarse en él de una manera que jamás había experimentado antes. Fue entonces cuando Renata, siguiendo el consejo de don Hilario, decidió dar el siguiente paso. Una mañana, antes de irse al trabajo, avisó formalmente a la administración del edificio sobre la situación. Habló con doña Estela, la administradora, una mujer eficiente y de pocas palabras, que llevaba años encargándose de resolver conflictos entre vecinos con una mezcla de firmeza y discreción. «Tengo entendido que el contrato está únicamente a tu nombre», dijo doña Estela, revisando los archivos en su computadora. «Y también veo aquí, en nuestros registros, la notificación de cambio de residencia que hizo el señor Adrián hace 4 meses, cuando pidió que se le diera de baja del padrón de residentes del edificio». «Exacto. Y ahora está de vuelta, viviendo ahí sin mi autorización. Eso complica un poco las cosas para él, no para ti», respondió la administradora con una media sonrisa profesional. «Voy a enviar una notificación formal recordando que cualquier persona que resida en una unidad debe estar registrada, y que el arrendatario responsable eres tú. Si él no tiene ningún derecho legal sobre el contrato, y tú no autorizas su presencia, esto se convierte en un caso de ocupación no autorizada, y el edificio puede solicitar su salida a través de los canales correspondientes». Ese mismo día, doña Estela envió una carta formal, dirigida tanto a Renata como, por copia, dejada bajo la puerta del apartamento, informando que se había detectado la presencia de una persona no registrada en la unidad, y que, de no regularizarse la situación en un plazo breve, se procedería conforme al reglamento interno, lo cual incluía la posibilidad de solicitar apoyo de las autoridades locales para garantizar el cumplimiento. Cuando Adrián leyó esa carta, sintió, por primera vez desde que había vuelto, una punzada real de inquietud. Fue directo a buscar a Renata, que en ese momento hablaba tranquilamente con don Hilario en el pasillo. «¿Tú tienes algo que ver con esto?», preguntó, agitando el papel en el aire. «Yo solo informé a la administración de que hay alguien viviendo aquí sin mi autorización», respondió ella, sin alterarse. «Que es justo lo que está pasando. No puedo creer que hicieras esto. Pensé que ya lo habíamos hablado, que íbamos a resolverlo entre nosotros». «Lo hablamos. Y tú mismo firmaste un papel donde reconoces que tu estadía aquí es temporal y sin ningún derecho sobre el contrato», dijo Renata, sacando con calma su copia del sobre que llevaba en el bolso. «Así que, técnicamente, esto ya estaba resuelto desde el día en que tú mismo firmaste». Adrián se quedó mirando el documento, intentando encontrar algún error, alguna trampa que pudiera usar a su favor, pero no encontró nada. Todo estaba escrito de forma clara, sencilla, y con su propia firma al final. «Esto no es justo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Lo justo, Adrián, hubiera sido preguntarme antes de instalarte en mi casa sin avisar», respondió Renata con una voz firme pero sin gritar. «Yo no te estoy corriendo con violencia, no te estoy amenazando, solo te estoy pidiendo que hagas lo que corresponde, que es irte». Don Hilario, que había permanecido en silencio observando la escena, intervino con su tono pausado de siempre. «Mijo, en mis tiempos, cuando a uno lo agarraban en un error así de claro, lo más digno era reconocerlo y retirarse con la cabeza en alto. Insistir solo empeora las cosas. Créeme, lo he visto muchas veces». Adrián, sintiéndose acorralado por primera vez sin ninguna salida sencilla, intentó todavía un último recurso. Esa misma noche, llamó a su madre, esperando que ella intercediera, que llamara a Renata para suavizar la situación como tantas otras veces. Pero doña Georgina, cansada de cubrir los errores de su hijo, se negó rotundamente. «Adrián, ya no voy a llamar a nadie por ti. Tú te metiste solo en esto, y tú tienes que salir solo. Ve a hablar con Renata como un adulto. Discúlpate.
y busca dónde quedarte mientras te organizas. Yo ya no puedo seguir arreglando lo que tú desordenas. Esa conversación fue, quizás, el momento en que Adrián empezó realmente a comprender que el terreno había cambiado por completo. Durante toda su vida, siempre había existido alguien dispuesto a suavizar las consecuencias de sus decisiones. Y de pronto, en el espacio de pocos días, se había quedado sin ese colchón de siempre. Intentó, aún así, un último movimiento, más desesperado que inteligente. Le propuso a Renata que, ya que él iba a irse de todas formas, ella al menos le permitiera quedarse una semana más, mientras encontraba un lugar donde vivir, apelando a los recuerdos compartidos, a los años de relación, a un tono lastimero que en otro momento quizás hubiera funcionado. Renata, por favor, no tengo a dónde ir ahora mismo. No me hagas esto. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y algo parecido a la compasión, aunque no lo suficiente como para ceder. Adrián, tienes una semana desde que llegaste aquí, con dinero, con trabajo y con una madre que, hasta hace poco, seguía cubriéndote los gastos. No es que no tengas opciones, es que prefieres que sea siempre la opción más fácil, que es quedarte donde ya sabes que alguien más va a resolver todo por ti. Esta vez no va a ser así. ¿Y si simplemente no me voy?, preguntó él, en un intento final de recuperar algo de control. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Si es necesario, sí. La administración ya tiene todo documentado. Tengo el contrato a mi nombre. Tengo tus propios mensajes diciendo que ya no vivías aquí. Y tengo el papel que tú mismo firmaste. No necesito gritarte ni rogarte. Solo necesito seguir el procedimiento correcto, y eso ya está en marcha. Adrián se quedó en silencio, sin ninguna respuesta ingeniosa, sin ninguna manera de darle la vuelta a la situación. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente sin salida, no porque alguien lo estuviera atacando, sino porque, simplemente, se había quedado sin argumentos. Los días siguientes fueron, según palabras del propio don Hilario, el principio del fin, aunque él todavía no lo supiera del todo. Adrián empezó a mostrarse más callado, menos seguro de sí mismo. Intentó, sin mucho éxito, buscar dónde quedarse, llamando a amigos que, curiosamente, siempre estaban complicados para recibirlo. La red de personas dispuestas a resolverle la vida, poco a poco, se había ido desmoronando. Una tarde, mientras Renata llegaba del trabajo, encontró a Adrián sentado en el sofá, con las maletas ya hechas junto a la puerta. No había gritos, no había drama, solo una expresión de derrota tranquila en su rostro. «Me voy mañana», dijo, sin mirarla directamente. «Un compañero del trabajo me va a prestar un cuarto por un tiempo, mientras encuentro algo mejor». «Está bien», respondió ella, sin ningún tono de triunfo, solo con el alivio de quien finalmente ve el final de algo agotador. «No entiendo por qué todo el mundo se puso en tu contra», murmuró él, más como un pensamiento en voz alta que como un reclamo directo. «Yo tampoco hice nada tan grave». Renata lo miró un momento, pensando si valía la pena explicarle una vez más algo que él probablemente nunca terminaría de comprender del todo. Decidió, sin embargo, decir solo lo esencial. «Adrián, entrar a la casa de alguien sin permiso, aunque hayas vivido ahí antes, no es un descuido, es una falta de respeto. Y cuando la gente se entera de cómo tratas a los demás, deja de estar de tu lado, no porque yo les haya pedido nada, sino porque ellos mismos lo ven». Él no respondió. Simplemente asintió despacio, como quien empieza, apenas, a entender algo que llevaba toda la vida evitando ver. A la mañana siguiente, Adrián se fue con sus maletas, sin despedidas largas, sin promesas ni disculpas elaboradas. Se detuvo un momento en la puerta, miró el apartamento por última vez y salió sin decir nada más. Don Hilario, que observaba desde su puerta entreabierta con su taza de café de siempre, levantó una mano a modo de despedida discreta, casi ceremonial. Renata pasó esa tarde haciendo algo que llevaba tiempo posponiendo. Cambió las cerraduras. Esta vez, sin embargo, no lo hizo desde el miedo ni desde la urgencia, sino con la tranquilidad de quien cierra, por fin, un capítulo de manera ordenada. Llamó también a doña Estela para confirmar que la situación había quedado resuelta, y agradeció formalmente su ayuda en el proceso. Esa noche,
Invitó a don Hilario a cenar en su apartamento, como agradecimiento por todo lo que había hecho. «No tenías que hacer esto, mija», dijo él, sentándose a la mesa con una sonrisa satisfecha. «Claro que sí. Sin usted, probablemente todavía estaría discutiendo con Adrián sin llegar a ningún lado. Bueno, digamos que cada quien aporta lo que sabe. Yo sé de papeles y de gente terca. Y tú, mija, resultaste tener mucho más carácter del que tú misma creías tener». Renata sonrió, sirviendo la cena, sintiendo por primera vez en semanas una calma genuina, sin la sombra constante de la incertidumbre. No sentía deseos de venganza, ni necesidad de saber qué sería de Adrián de ahí en adelante. Solo sentía alivio, el alivio tranquilo de haber recuperado por completo el control de su propia vida. Un par de días después de la mudanza, doña Estela llamó a Renata para confirmar formalmente el cierre del caso desde el punto de vista administrativo. «Quedó todo registrado correctamente», le explicó por teléfono. «El señor Adrián firmó la salida voluntaria de la unidad, y en el archivo del edificio consta que la ocupación no autorizada fue resuelta sin necesidad de intervención policial. Eso, para ti, es lo mejor que podía pasar, porque queda un antecedente limpio, sin ningún tipo de conflicto legal pendiente. Muchísimas gracias, doña Estela. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin su ayuda. Para eso estamos, Renata. Y déjame decirte algo, aunque no sea parte de mi trabajo. Manejaste esto con una cabeza fría que no toda la gente tiene. Muchos, en tu lugar, se hubieran dejado llevar por la rabia, y eso casi siempre termina complicando las cosas en lugar de resolverlas. Esa noche, mientras guardaba los últimos papeles del proceso en una carpeta que pensaba archivar, Renata sintió que por fin podía cerrar, de manera completa, ese capítulo de su vida. No sentía la necesidad de contarle a todo el mundo lo ocurrido, ni de convertir la situación en un motivo de chisme por el edificio. Simplemente quería seguir adelante. Don Hilario, por su parte, siguió apareciendo cada tarde con su taza de café, como si nada hubiera cambiado, aunque ahora las conversaciones entre ellos ya no giraban en torno a Adrián, sino en torno a cosas mucho más sencillas: recetas de cocina, recuerdos de su esposa, anécdotas de sus años en la notaría, y de vez en cuando algún consejo práctico sobre cómo mantener el apartamento en orden sin gastar de más. «¿Sabes qué es lo que más me gustó de todo esto, mija?», le dijo una tarde, mientras compartían un pedazo de pastel que Renata había horneado ese fin de semana. «Que nunca perdiste los papeles. Ni una sola vez te vi gritar, ni humillarlo, ni hacer un escándalo. Eso, en mis tiempos, se llamaba tener carácter. Ahora parece que la gente confunde el carácter con el volumen de la voz, y no tiene absolutamente nada que ver. Aprendí de la mejor manera posible, don Hilario, viendo que gritar nunca me había servido de nada con Adrián. Lo único que funcionaba era la calma, aunque por dentro estuviera temblando. Esa es la actitud correcta. Al final, la gente como Adrián se derrota sola, siempre y cuando uno tenga la paciencia de no meterse en su juego. En las semanas siguientes, la rutina volvió a acomodarse. Renata retomó sus horarios normales en la clínica. Sus tardes de café con don Hilario se convirtieron en una costumbre agradable, casi familiar, y el apartamento volvió a sentirse, en cada rincón, completamente suyo. De Adrián solo llegaron, de vez en cuando, noticias indirectas, siempre a través de terceros, que seguía cambiando de lugar cada pocas semanas, que su madre había puesto límites más firmes, que seguía sin entender del todo por qué las cosas se le habían complicado tanto. Renata escuchaba esas noticias con una indiferencia tranquila, sin rencor, sin necesidad de comentar nada más. Lo que sí quedó, con claridad, fue una lección que ella misma repetía, casi sin darse cuenta, cada vez que alguien en su entorno enfrentaba una situación parecida. Los límites no se imponen a gritos, se sostienen con calma, con paciencia y, sobre todo, con la disposición de actuar, no solo de quejarse. La dignidad, había aprendido, no se recupera discutiendo con quien nunca vas a convencer, sino demostrando, con hechos claros y ordenados, que una ya no está dispuesta a ceder lo que no debe. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que realmente cambió después de esos días extraños en el edificio Los Almendros.
Si esta historia te dejó pensando en tus propios límites, o en alguna vez en la que tuviste que aprender a decir basta con calma en lugar de gritos, cuéntamelo en los comentarios. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video te voy a contar una historia completamente distinta. Así que quédate por aquí y nos vemos en la siguiente.